Somos templo de Dios, o templo del diablo. ¿Qué debe tener el templo de Dios? 1. En un primer nivel de entendimiento, el templo es un lugar físico. En este primer nivel, no podemos cumplir toda la palabra de Dios, pues este templo exige que tenga muchos utensilios que se debe fabricar y hacer. Éxodo 40, 1. Luego Jehová habló a Moisés, diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderás sus lámparas, y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor, y la cortina a la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo, y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás, para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás, como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo, por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. En este primer nivel de entendimiento, cuando el templo de Dios es un lugar físico, no se puede cumplir al pie de la letra todo lo que exige la palabra de Dios. Y para muchos, este mandato solo es para los de ese tiempo. Recordemos que el Señor nos dijo. Mateo 5:17: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor en ningún momento dijo que Él venía a suprimir o a decir que no se haga la ley del Padre, sino Él dijo que venía a cumplirla. Entre todas las palabras mal entendidas es esta palabra cumplir. Todos creíamos que cumplir es hacer, sin embargo el diccionario RAE nos enseña que cumplir es colocar lo que le falta. ¿Qué le puede faltar a la ley de Dios? Lo que le falta a la ley de Dios es su explicación o su revelación. Mateo 5:17: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Juan 4:25: La mujer le dijo: Yo sé que va a venir el Mesías, a quien también llamamos el Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Jesús es el que nos tiene que explicar o revelar toda la Biblia. Gálatas 4:4: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El tiempo de la ley en sola letra tiene su fin, y el Señor viene a cumplirla o explicarla. Gálatas 4:5: Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El Señor nos redime del pecado de no poder hacer toda la ley en letra y nos enseña el significado de esa letra. Es así que pasamos de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Gálatas 4:6: Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Gálatas 4:7: Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Antes éramos esclavos de la ley en letra, ahora somos hijos, e hijos de la promesa, de poder entender y conocer a nuestro Padre Dios. Hebreos 8:10: Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo.
Hebreos 8 y 11 Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. 2 En un segundo nivel de entendimiento, el templo de Dios, representa la palabra de Dios, la Biblia. Analicemos. En la Biblia, encontramos todos, y cada uno de los utensilios que la casa de Dios debe tener. Además, encontramos a los verdaderos pastores, Jehová como pastor, Jesús el buen pastor y al Espíritu Santo, un gran guía como pastor. Los profetas constituidos por Dios mismo, Isaías, Jeremías, Abdías, etc. También a los apóstoles verdaderos, constituidos por el Señor Jesús. Lucas 6 y 13, 16 Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Por eso nos dice las Escrituras, que no dejemos de congregarnos en la palabra de Dios. Hebreos 10 y 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Muchos tienen la costumbre de leer otros libros, en lugar de leer la Biblia. Éxodo 40, 21 Luego metió el arca en el tabernáculo, y puso el velo extendido, y ocultó el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. En la Biblia, está el arca de Dios, cubierto con el velo. Este velo es la letra misma, que al tener el significado terrenal de esa letra, nos queda bien oculta la revelación. Esto representa el maná escondido. Cuando se logra entender espiritualmente lo que se está leyendo, es cuando se come de ese maná, que hay en el arca. 3 En un tercer nivel de entendimiento, el templo de Dios, o casa de Dios, somos nosotros. 1 Corintios 3 y 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hebreos 3, 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Cuándo somos templo de Dios? Somos templo o casa de Dios, cuando tenemos todos los enseres exigidos por Dios en su palabra. Hebreos 9, 2 Porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Lo primero que debemos de tener al ser templo de Dios, son estos tres utensilios, el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Esto es lo primero. ¿Qué representa esto? Al ser templo de Dios, ninguno de estos elementos son materiales, cada uno de ellos son simbología o figura de algo espiritual. Hebreos 9, 9 Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto. La mesa, es donde se coloca el alimento. Mi mesa debe ser la Biblia, ahí tengo el alimento para mi espíritu. Los panes, representa al cuerpo de Cristo. Él es el verdadero pan que descendió del cielo. Espiritualmente, el pan que desciende del cielo son las palabras que nos trae el Señor, para poder entender el mensaje que Dios nos quiere dar, por eso dice pan vivo. Juan 6 y 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Juan 6 y 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Se llama candelabro a un candelero con varias ramas, destinado a soportar las velas. Este candelero es la palabra de Dios. Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. La lámpara, representa a la letra de la Biblia. Esta letra necesita luz, esa luz la tiene que dar Jesús quien es la luz del mundo. Juan 8 y 12. Otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. La luz representa a la enseñanza. Proverbios 6 y 20 La enseñanza es luz.
La lámpara es la letra de la Biblia, que necesita la enseñanza de Jesús para poder dar luz y entender lo que estamos leyendo. Como templo o casa de Dios necesitamos todos y cada uno de estos elementos. Debemos tener nuestra mesa puesta, la palabra de Dios, donde esté el pan, maná, y la lámpara, que nos sirve, para alumbrar nuestro entendimiento. Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Luego viene esto. Hebreos 9:3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. El lugar santísimo representa a nuestra mente, corazón o espíritu, es ahí donde deben estar estos utensilios. Hebreos 9:4. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. El maná representa a Cristo, que es la revelación. La vara, que es de almendro, donde se hila el aceite, representan al Espíritu Santo. Las tablas del pacto representan a Dios, quien nos dio las leyes escritas ahí. Uniendo todo esto, representa, a que debemos tener en nuestra mente y corazón, las palabras del Padre, las palabras del Hijo, unidas por el Espíritu Santo, pero entendidas espiritualmente. Lo primero que debemos tener es, la mesa donde está el pan, la luz y el candelero, esto representa a tener la palabra de Dios, en nuestro poder. Más adentro, viene lo que va quedando con el entendimiento espiritual, en el corazón o mente, el arca del pacto, que representa el maná y la ley, unida por el aceite. Debemos tener en nuestra mente la palabra revelada. Hebreos 9:5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. ¿Para qué sirve el propiciatorio? Éxodo 26:34. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. El propiciatorio sirve para cubrir el arca. Sobre este propiciatorio, están los ángeles o querubines. Los querubines son ángeles, los ángeles son los espíritus, y los espíritus, son las palabras de Jesús. Hebreos 1:7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus. Juan 6:63. Mis palabras son espíritu. Hebreos 9:5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. ¿Qué representa esto? Los ángeles, o las palabras espirituales, cubren el arca, es decir, al leer la Biblia, estas palabras como son espirituales, cubren el maná y la enseñanza de la ley. Cuando leemos muchos textos de la Biblia, no logramos entender. ¿Por qué? Porque esas palabras son espirituales. Ejemplo. Génesis 1:2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Apocalipsis 4:8 Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Estos textos, a simple lectura terrenal, no se logra entender, pero como cada palabra son espirituales, y tiene un significado celestial, es entonces que podemos acceder a lo que está dentro de ellos, y es así que estamos accediendo a poder comer de lo que está en esa urna, comiendo del maná escondido, la vara de Aarón y de las tablas de la ley, es decir, de una palabra revelada, estamos entendiendo al Padre y al Hijo. Pero aún hay un detalle más, los querubines son de gloria. Hebreos 9:5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. ¿Qué es la gloria? Éxodo 12:17 Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. La gloria de Dios tiene la apariencia de un fuego abrasador. ¿Cuál es el fuego? Deuteronomio 4:36. Desde los cielos te hizo oír su voz, para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego.
En medio del fuego sale las palabras de Dios, para enseñarnos, de la Biblia sale las palabras de Dios. Apocalipsis 18, 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. La gloria nos alumbra. Las palabras de Dios, nos alumbra nuestro entendimiento. Hebreos 9, 5 y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. ¿Qué representa esto? Los querubines son los ángeles, esto representa a las palabras celestiales, que cubren el arca, donde está escondido el maná, la ley y las tablas del pacto. Estas palabras espirituales, son las palabras de Dios, pero están tan incomprensible que no nos dejan comer del maná escondido. Pero que a través de esas mismas palabras o letras, tenemos la luz, gloria, para poder entender, lo que estamos leyendo, no necesitamos otros libros, para entender a Dios. Es decir, los querubines, son las palabras espirituales incomprensible a solo letra, son los que protegen al maná, pero a través de esa misma palabras interpretadas espiritualmente, podemos entender el mensaje y comer el maná. Sigamos. Hebreos 9, 6 y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. El verdadero sacerdote que debe estar en nuestro corazón es Jesús. Hebreos 9 y 11 Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El Señor, entra en nuestra mente y corazón para administrar todas las palabras que tenemos de la Biblia. No con sangre de animal sino con su sangre. Hebreos 9 y 12 Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué hace la sangre? La sangre nos habla. Hebreos 12 y 24. A Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre del animal habla y enseña terrenalmente. La sangre de Cristo nos enseña, todo aquello que no logramos entender, pero espiritualmente. Cuando tenemos palabras de la Biblia entendidas espiritualmente, el Señor es nuestro sacerdote y Él está administrando, las palabras que vamos leyendo. Hebreos 9, 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Somos pecadores, al ignorar el mensaje de Dios para nuestro espíritu. Ignoramos el significado de las palabras de la Biblia espiritualmente. Lo que hace la sangre al hablar, es enseñarnos el significado de las palabras que estamos leyendo, de las Sagradas Escrituras. Existen otros elementos que como templo de Dios debemos tener. Éxodos 30, 18 Harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Antes de entrar al altar, debe haber una fuente, con agua para que los sacerdotes laven sus pies. ¿Qué representa esto? La fuente representa a la Biblia. El agua representa a las palabras de Dios. Los pies representan al Evangelio. Aarón representa a Dios, y Dios a la ley. Los hijos representa al entendimiento. Cada detalle de estos son necesario, recuerde la fuente está, entre el tabernáculo de reunión y el altar antes de entrar o omitir alguna palabra de la ley de Dios, a nuestra mente o espíritu, se la debe lavar con el agua, que es la misma palabra, es decir la palabra, lava a otra palabra, si no está lavada, Aarón, o esa palabra de la ley de Dios, morirá. Cualquier palabra de la Biblia, es una palabra, que debemos lavarla, antes que llegue a nuestra mente o entendimiento. Esa palabra si llega a nuestro entendimiento como algo material, va a morir,
porque a Dios no sube nada material. ¿Cómo puede morir una palabra? Muere, porque como es espíritu, la estamos encerrando en algo material. Nosotros, somos el reflejo de muerte, estamos metidos en este cuerpo, como dice Pablo, cuerpo de muerte, no podemos volar como un espíritu o como los ángeles. Juan 15, 3 Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Éxodo 30, 19 Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. En esta fuente, la Biblia, se deben lavar todas y cada una de las palabras de la ley, a Aarón, y todos los hijos, los entendimientos, y aun nuestro evangelio que estamos hablando. Hebreos 10 y 22 Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Éxodo 40, 9 Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo, y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. La función, que tiene la unción es enseñar. Enseña una palabra espiritual. De esta manera se santifica todas las palabras y son santas, las transforma de una palabra terrenal a una palabra espiritual. 1 Juan 2 y 27 Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Éxodo 40, 13-15 Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás, para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás, como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo, por sus generaciones. El verdadero sacerdote es Cristo, Él, es el sacerdote para siempre. Hebreos 6 y 20 Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es a Él, a Jesús, a quien debemos vestir, con las mejores vestiduras, con las mejores palabras que interpretemos. Él, es el pastor, Él es el maestro, Él, es el evangelista, Él, es el prójimo. Mateo 25, 42 Porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber. ¿Cuándo damos de comer al Señor? Mateo 25, 40 Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuando alimentamos a los pequeños, estamos alimentando y vistiendo al Señor. ¿Cuáles son los pequeños? Mateo 5 y 19 De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. Los mandamientos de Dios son los pequeños, estos mandamientos los encontramos en la Biblia. ¿Cómo es vestir a los mandamientos? Cada palabra de la Biblia está desnuda y vacía de la enseñanza de Dios, estas palabras tienen una figura terrenal, cuando la interpretamos con otra palabra de la misma Biblia, estamos sacándole esa imagen física y le colocamos el espíritu, es decir, la entendemos espiritualmente. Vestimos al Señor, cuando la interpretación que obtenemos de la Biblia, solo es para conocerlo a Él y entender el mensaje para nuestro espíritu. Cuando somos templo de Dios, y tenemos todos estos utensilios que Dios ha pedido meter en su templo, es cuando la gloria de Dios, la luz del entendimiento espiritual, reposa sobre nosotros, y nos sentimos muy gozosos. Éxodo 40, 34 Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Cuando somos templo del diablo. El paso de ser un templo de Dios, y ser templo de Satanás está muy cerca, porque las mismas palabras de Dios las forzamos a eso, a servir a Satanás. El templo de Dios, no tiene imagen, Dios lo prohíbe. Éxodo 20, 4 No te harás imagen. El templo del diablo tiene muchas imágenes. Ejemplo. ¿Qué imagen tiene del diezmo? ¿Qué imagen tiene de la tierra? ¿Qué imagen tiene del hombre?
¿Qué imagen tiene de la limosna? Todas y cada una de estas palabras, según el conocimiento y la creencia en ellas, nos pueden hacer milagros terrenales. Esto es lo que quiere Satanás, que rindamos culto a solo una palabra en letra. Cada cristiano tiene toda la Biblia con figuras terrenales. Este templo está lleno de imágenes. Cuando esto sucede, la realidad es que no somos templo, sino que nos transformamos en sinagogas de Satanás y somos hijos del diablo. Por eso el Señor nos dice. Juan 8:44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Matar la palabra, es colocarle una imagen física, ellas ya no pueden ser espíritu. 2 Tesalonicenses 2:4 Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Al tener muchas palabras de la Biblia con imágenes, tenemos a Satanás sentado en este templo o sinagoga y se hace pasar por Dios. ¿Cómo es que nos hacemos templo del diablo? Lucas 12:21 Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Esto lo hacemos cuando buscamos en la Biblia, bienes terrenales. Ejemplo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este texto lo materializamos, diciendo, que como somos hijos de Dios, no nos puede faltar nada, comida, ropa, casa, etc. Nunca nos preguntamos si en verdad, esto es así. Sin embargo, lo que no nos puede faltar, son las palabras que están en la misma Biblia, para entender el mensaje que estamos leyendo. Josué 11:14 Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra, reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros, todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Somos sinagogas. Apocalipsis 2:9 Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El que es sinagogas, no puede hablar nada bueno, solo lo terrenal. En nuestro corazón se debe colocar la semilla, la palabra de Dios, sin imagen. Sin embargo, muchos tienen la palabra de Dios, con esa imagen, entonces como no entienden el mensaje, hablan solo esas figuras. Mateo 12:34, 37 Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Es duro saber esto, pero aún tenemos vida, para arrepentirnos. Eclesiastés 9:4 Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Habíamos vivido como perro. ¿Qué hace el perro? Filipenses 3:2 Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Los perros son aquellos malos obreros que mutilan el cuerpo de Cristo, palabra de Dios, para forzar a decir lo que no dice, y obligar a la palabra, a decir lo que no dice. Ezequiel 13:7 No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa, pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Ezequiel 13:2-3 Hay profetas que anuncian a Israel mensajes que ellos mismos inventaron. Por eso, veid de mi parte lo siguiente, pobres profetas, qué tontos son ustedes. Yo no les he dado ningún mensaje. Ustedes inventan sus mensajes. Pablo dejó de ser uno de ellos, dejó toda la enseñanza terrenal, para obtener lo espiritual. Filipenses 3:8 Y ciertamente,
aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Cada uno, decidimos, si ser templo de Dios, o sinagoga de Satanás. Mateo 12, 9. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Mateo 1 y 54. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban, y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Esta sinagoga es de ellos, no de Jesús, ni de sus ángeles. El Señor vine a estas sinagogas, a enseñarnos su palabra que es espíritu, pero casi siempre rechazamos estas palabras, en ese instante Él se retira de nosotros. Lucas 4 y 38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. Ahora formularemos bien la pregunta. ¿Usted es templo de Dios o es sinagoga de Satanás? ¿Cree en las palabras de Jesús que son espíritu, o en la palabra con imágenes?